Damos paso a nuestra primera enseñanza de conociendo el reino de Yeshua. En esta oportunidad vamos a mirar tres iconos importantes. Uno, ¿a qué vino Yeshua a la tierra y cuál es su mensaje? Dos, ¿qué es el reino? Y tercero, ¿qué es Yeshua en el reino? ¿O quién es Yeshua en el reino? Es importante ir revisando cada palabra, cada enseñanza, y que podamos ir reflexionando, porque esta palabra no es una mera enseñanza nada más. Es un instructivo que te va a dar herramientas para saber cómo moverte en este reino de poder y de justicia en el cual Dios nos ha ingresado, reino que trajo Yeshua y que está sembrado en el corazón de los que le creemos, pertenecemos a ese reino de justicia. Entonces es muy importante ir revisando con mucha lupa, con mucho detalle, a qué vino Yeshua a la tierra y cuál fue su mensaje. Si miramos en Mateo 4:7, una de las declaraciones dice: desde entonces comenzó Yeshua a proclamar y a decir: arrepentíos o hagan teshuvá, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Lucas 4:43 también dice: y les dijo que también a otras ciudades es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto soy enviado. En Mateo 4:23 también dice: y Yeshua iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Lo mismo que Mateo 12:28 dice: porque si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Son declaraciones que hizo Yeshua acerca de a qué había venido él aquí a la tierra. Un punto importante es que Yeshua vino a proclamar la llegada del reino de Dios a la tierra. Notemos que en toda la antigüedad nunca se había hablado de reino y mucho menos de la manifestación del reino. Los profetas y la ley de Moisés tenían una consigna muy diferente y era preparar los corazones de los hombres precisamente para esta temporada. Cuando Jesús aparece, habló de dos cosas que nadie hablaba, y era reino y padre. Hablaba de su reino y hablaba del Padre Celestial. También vino a abrir la puerta del reino. Los seres humanos no tenían entrada legal al reino de Dios a través de la iniquidad que se había heredado de Adán y Eva. ¿Y qué vino a hacer Yeshua? Primero proclamó su reino y segundo abrió la puerta del reino. Otro punto es que vino a restaurar al hombre a su identidad y propósito original como representante legal del reino. Él es el representante legal principal del reino. Entonces él vino a restaurar esa comunión íntima con el hombre y esa identidad que el hombre había perdido. No vino a traer una religión, no vino a traer una iglesia. Por eso cuando los hombres se identifican con una religión o con una iglesia, lamentablemente quedan limitados porque no le están dando la oportunidad a Dios de moverse a plenitud como él desea en su vida. Y también vino a darnos al Espíritu Santo que nos conduciría a toda la verdad. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva se movían por el huerto del Edén y el Espíritu se paseaba entre ellos? Esa parte que se perdió la vino a restaurar Yeshua, darnos su espíritu para que nos conduzca constantemente a su verdad. Y por último, vino a establecer el reino a plenitud y visible en la tierra. Cuando Yeshua apareció por primera vez, trajo su reino invisible al corazón de los hombres. Y él explicó detalladamente que su reino vendría por segunda vez. La primera vez vino a establecerse en el corazón de los hombres, la segunda vez vendrá política y eternamente sobre toda la humanidad a regir con varas de hierro a las naciones. Entonces es importante revisar estos tópicos porque a veces no comprendemos y le tenemos más miedo a la manifestación del antimesías que a la venida del Mesías, que es el que viene a establecer su reino de poder. ¿Qué pasa cuando recibimos a Yeshua como Señor? Es algo interesante, porque la gente piensa que recibimos a Yeshua para salvarnos del infierno, para dejar de sufrir, para dejar de padecer. Tenemos una cantidad de ideas equivocadas que no nos dejan ver la parte más importante, lo que sucedió cuando Yeshua vino a morar en nuestro corazón, cuando le abrimos nuestra vida a él.
automáticamente nacemos de nuevo. Volvemos a la vida que habíamos perdido por causa de la iniquidad y somos reconectados a la fuente de la vida. O sea, volvemos a ese plano original desde donde nos sacaron antes de nacer, porque fuimos herederos de algo que alguien hizo y por eso Dios se preocupó por devolvernos a ese estado original. Otra cosa es que fuimos reconciliados con el Padre y hechos justicia de Dios, es decir, posicionados correctamente. Otra cosa es que entramos al reino legalmente. Cuando nacemos de nuevo, automáticamente entramos al reino de Dios. Recobramos ciudadanía celestial y la legalidad para ser representantes del reino en la tierra. Cuando nosotros recuperamos esa ciudadanía, ya no somos miembros evangélicos, cristianos, nada de eso. Recobramos ciudadanía celestial y la legalidad para ser representantes del reino en la tierra. O sea, como esos embajadores que somos, nosotros representamos un reino que no es de este mundo. Volvemos a nuestra condición de hijos legales que tienen la tierra por herencia. Nos habían enseñado toda la vida que si recibíamos a Jesús nos íbamos a vivir en el cielo. Temporalmente subiremos al cielo, ¿no? Para recibir al Señor en el aire estaremos allá, pero el reino será establecido eternamente y para siempre en la tierra, y la tierra es la herencia de los hijos de Dios. Entonces nosotros vamos a volver a esa condición de hijos legales que tenemos por herencia esta tierra maravillosa. Recibimos al Ruach HaKodesh o al Espíritu Santo para conocer la verdad del Padre. Al nacer de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y automáticamente nos convertimos en templos del Espíritu de Dios. ¿Ves que está por allá? Ven, Espíritu de los cuatro vientos, tú que estás tan lejos de mí. No, Señor, ya Él vive en nosotros. Esa es la gran ventaja de los hijos de Dios, que al nacer de nuevo, el Espíritu Santo entra a nuestro corazón y se queda por siempre y para siempre. Entonces tengo una pregunta poderosa para ustedes. Como discípulo del Mesías, ¿estás enseñando el mismo mensaje que Él anunció y revelando al mundo lo que Él vino a hacer? Mira esta pregunta, apúntala. Como discípulo del Mesías, ¿estás enseñando el mismo mensaje que Él anunció y revelando al mundo lo que Él vino a hacer? ¿O estás proclamando una religión? ¿O estás diciendo yo soy el miembro de una iglesia? ¿O estás diciendo yo soy un evangélico más que vine al reino de Dios, o vine para salvarme del infierno, para irme al cielo? Mire todo lo errado que teníamos. Pero esta pregunta poderosa te ubica, porque te confronta, te dice, ¿tú estás enseñando el verdadero mensaje que Él anunció cuando vino a la tierra? ¿O estás pensando y hablando de otras cosas? Ahora miramos la segunda manifestación de esta enseñanza. ¿Qué es el reino de Yeshua? Nosotros estamos acostumbrados a ver gobiernos políticos en la tierra y a veces hasta comparamos con los reinados humanos aquí en la tierra. Decimos, no, en España hay un rey, hay unos súbditos, o en Inglaterra hay un rey, hay unos súbditos, pero nada comparado con el reino de Yeshua. Porque el reino de Dios es una entidad jurídica con un gobierno universal que tiene soberanía sobre todo el universo existente y es un estado soberano. Pero la ventaja del reino de Dios a comparación con los reinos de los hombres o con los gobiernos humanos es que el reino de Dios es un ambiente y es una jurisdicción eterna sobre la cual la influencia de Yahvé tiene plena autoridad. El reino de Dios no es como el reino de los hombres, pues el reino de los hombres es una tiranía, una autocracia, un gobierno en subyugación para el ser humano. Pero el reino de los cielos o el reino de Dios es la dimensión a través de lo cual el Padre Celestial se manifiesta a la humanidad. O sea, es una forma de manifestar la parte invisible de Él, su eterna deidad, manifiesta por su reino aquí en la tierra visiblemente. ¿Qué es el reino? Es un estado, es un ambiente, es una atmósfera y es un sistema de gobierno. Ojo que no es nada comparado con los reinos humanos, que son tiranos, que son subyugadores, que son controladores, manipuladores, asesinos. El reino de Dios es justo, es maravilloso. Veamos algunas verdades sobre el reino de Dios.
El Señor creó el universo para hacer visible su reino invisible. ¿Cómo así? Cuando Dios estaba en la creación o en la recreación de la tierra, de lo invisible, Dios dijo, sea la luz. De lo invisible, Dios dijo, haya orden en la tierra, haya peces en el mar, haya aves en los cielos, haya bestias en la tierra. Y empezó a reorganizar y a traer de lo invisible lo visible. O sea, el universo fue creado para Dios hacer visible su reino invisible. Y lo miramos en Romanos 1:20. Dice, pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, que el mundo fue creado claramente. Se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen excusa. Lo que existe fue creado de lo que no existe. Lo que se ve fue creado de lo que no se ve. Nosotros nacemos en la tierra sin identidad, con malas mañas, con malas costumbres, pero cuando sabemos que hay un Dios vivo y verdadero, que es espiritual, que es invisible, que quiere morar en nosotros y que de alguna forma desea entrar a tu corazón, es cuando el reino empieza a manifestarse a tu vida. El reino es la dimensión sobrenatural a través de la cual Yeshua manifiesta su poder. ¿Cómo manifiesta su poder Yeshua? A través de su reino, que tiene un rey, que tiene unos sirvientes, unos súbditos, que tiene una cobertura, que tiene una esencia, algo sobrenatural, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, cuando nosotros proclamamos el evangelio del reino, y la gente dice, no, yo no creo en esa locura de esos evangélicos, no estamos hablando de evangélicos, estamos hablando de un reino que tiene un rey. ¿Qué pasa cuando proclamamos el evangelio del reino? Automáticamente se manifiesta con señales y maravillas. Fue lo que pasó cuando los discípulos nacieron de nuevo, que Yeshua a través de su espíritu se manifestó en ellos. Empezaron a hablar en otra lengua, la gente corrió a ver qué era esa algarabía y empezaron a proclamar el evangelio, empezaron a ocurrir milagros, maravillas. ¿Tú sabes lo que es que una persona esté desahuciada, muriéndose con un cáncer, y vayamos y le proclamemos el evangelio del reino y automáticamente el espíritu lo sana? Maravilloso. Dice, wow, ¿cómo así? Realmente esto es real, esto es verdad. O sea, el reino de Dios es la dimensión sobrenatural a través de la cual Yeshua toca a la humanidad, transforma a la humanidad, bendice a los hombres. Entonces, el que no cree a la palabra de poder, cree por los milagros que la acompañan. Entonces, nunca crea en el reino de Dios si no hay manifestaciones de poder. Por consiguiente, es imposible dejar de oír la proclamación del evangelio del reino sin manifestaciones de poder. Algo raro está pasando allí, porque después de la proclamación del reino de Dios hay la manifestación. El reino de Dios se establece en el interior del hombre y se establecerá visiblemente en toda la tierra. La primera opción del reino de Dios es que cuando Yeshua vino a proclamar las buenas noticias de salvación, los hombres nacen de nuevo y lo que pasó en el madero se convierte en el instrumento de gloria para que los hombres salgan de la iniquidad, de la maldición, de las enfermedades. Entonces el reino se establece en el interior del ser humano por medio del Espíritu de Dios. La palabra hace nacer de nuevo, las personas reaccionan y el reino es implementado en el corazón, es implantado en el interior del hombre. Pero la segunda manifestación del reino es que será visible en toda la tierra de forma política. Yeshua reinará por 1000 años sobre la tierra. Luego de los 1000 años le entregará el reino eternamente y para siempre a Yahvé, a nuestro Padre Celestial. Por eso dice en Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre se complació en daros el reino. Y también en 1 Corintios 15:25, porque es necesario que el reino de los cielos se manifieste para poner todos los enemigos debajo de los pies de Yeshua. Entonces es importante revisar esta parte, que él se manifiesta con el objetivo de transformar el interior del ser humano. Cuando ven una persona que andaba por allí andrajoso, todo perdido en el alcohol, en la droga, y viene
al reino, dicen, ¿qué pasó? Le lavaron el cerebro. No, no le lavaron el cerebro, lo lavó todo el Señor, lo transformó completamente, porque esa es la manifestación del reino. Y en los días de los reyes se levantará el Dios del cielo, un reino que nunca jamás se corromperá y no será dejado a otro pueblo. Este reino desmenuzará y consumirá todos los reinos humanos y permanecerá para siempre, según Daniel 2:44. Entonces, el reino debe ser revelado en el corazón de los hombres. Cuando lo proclamamos, se revela a los hombres, crea fe, despierta expectativa, ¿verdad? Crea en la persona una inquietud, por eso es revelado. Cuando lo proclamamos, Él es revelado, Él es anunciado. Cuando lo anunciamos, la gente abre los ojos al reino, luego es manifestado y luego es establecido. Revelado, anunciado, manifestado y establecido. El reino de los cielos debe ser revelado, debe ser anunciado, debe ser manifestado, debe ser establecido. No se le olvide. Y tengo una pregunta poderosa para ustedes en esta oportunidad. ¿Tienes mentalidad de ciudadano de un reino o mentalidad eclesiástica? Mira la pregunta por allí. ¿Tienes mentalidad de ciudadano de un reino o tienes mentalidad eclesiástica? ¿Cuál es tu mentalidad? Buenos días, bendiciones para todos. Nos, De Alexander Martín, te hablo de la ciudad de Medellín, Bello, amén. Mientras que el apóstol compartía algo acerca del reino, es algo muy poderoso porque a veces a mí me da mucho gozo la manera de como el apóstol nos predica la palabra porque es muy concreto y va al punto. O sea, no le pone pañito de agua. Y si vamos a la Biblia, en Mateo capítulo 6, verso 33, la Biblia habla que Cristo en aquel momento estaba predicando. Dijo, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas, ¿verdad? Y en el mundo eclesiástico que se está viviendo ahora, o sea, lo que los pastores, o sea, con el respeto que se merecen ellos en el mundo eclesiástico, esos que están viviendo ellos ahora acá, esa palabra como tal, uno piensa que es busca a Dios, que Dios me va a la casa, Dios me devuelve el esposo, Dios me devuelve todo lo que perdí. Pero si vamos más allá, mire lo que está hablando el apóstol. Primeramente, buscar el reino. O sea, y hoy en día, yo le doy gloria a Dios por este grupo y por todas estas mujeres guerreras hermosas que Dios puso en mi camino, porque en un momento atrás estaba muy errado de muchas cosas. Pero mira lo que el apóstol habla, o sea, el reino de Dios y su justicia. Y además cosas serán añadidas. O sea, que es necesario aprender de las personas que Dios ha colocado en nuestro camino. Amén. Dios les bendiga. amén. Es muy importante revisar cómo estamos asimilando el reino. Pues a mí me enseñaron, y yo escuché un video donde me enseñaban que venía el infierno a la tierra y que venía la antimesía. No, no estamos descartando que el cumplimiento de esa palabra sea verdad, pero no es la prioridad del reino. O sea, todo esto se va a manifestar, nadie está diciendo que no, pero no vienes al reino para huir del infierno. No vienes al reino para que Dios te devuelva a tu familia. No vienes al reino para que Dios te sane. Esas son arandelas, o como dijo Yeshua, son añadiduras, pero el reino tiene más profundidad, mis amados. Cuando revisamos realmente lo que es el reino, es lo primero de todo el reino es recuperar esa comunión íntima que se había perdido. Y segundo, caminar en libertad y en bendición. Lo primero es lo primero. No podemos colocar lo último de primero ni lo primero de último. El reino tiene sus prioridades y es muy importante revisar con lupa para no estar errados. Por eso la pregunta, ¿tienes mentalidad de ciudadano de un reino o tienes mentalidad eclesiástica? No, que yo pertenezco a una iglesia porque la iglesia mía es la verdadera, porque yo soy evangélico, aleluya. O sea, hay una cantidad de cosas que no tienen nada que ver, que si uno busca la escritura, no tienen significado. Entonces, vamos a revisar quién es Yeshua en el reino. Miren la pregunta, ¿quién es Yeshua en el reino? Yeshua es el rey.
Él es la puerta de entrada al reino. Él es el juez. Él es quien gobernará todos los reinos de la tierra. Él es el primogénito y heredero. Él es quien tiene toda la potestad. Él es el mediador. Él es intercesor y él es el abogado. ¿Por qué Yeshua tiene todas estas característicos, atributos? Alguien se puede preguntar, caramba, ¿por qué Yeshua tiene tantos atributos? Porque él fue el que se hizo hombre para venir a morir a la humanidad, a morir por la humanidad, para restaurar el reino entre los hombres que había perdido Adán en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, Adán no perdió una iglesia. En el huerto del Edén, Adán no perdió otra cosa que no fue el reino. Acuérdense que cuando apareció Dios y creó al hombre, le dijo, toda la tierra te la entrego para que la gobiernes, sojúzgala, llénala de hombres, haceste, le dio unas órdenes. ¿Qué pasa cuando Dios da media vuelta? Lo deja solo un rato. Le entrega ese reino a Satanás obedeciéndole. Por eso se dice de Satanás que es el príncipe de este mundo. Ni siquiera dice que es el rey, porque el rey es uno solo. El rey es Dios. Claro que el reino de las tinieblas vino sobre la humanidad y sobre la tierra que no había sido invitado, pero el hombre le dio entrada. Por eso el ser humano es el único responsable de lo que ingresa a su vida. Entonces, si miramos quién es Yeshua en el reino, él es el rey. Y en Apocalipsis 19:16 dice, y en la vestidura, en su muslo, tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en Efesios 1:20-22 dice, la cual obra en Yeshua, resucitándolo de los muertos y colocándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, y sujetándole todas las cosas debajo de sus pies, poniéndolo por cabeza sobre todas las cosas a su pueblo o a su nación o a su iglesia. ¿Quién es Yeshua? Es el rey. Rey de reyes, señor de señores. ¿Quién es Yeshua? Él es la puerta de entrada a este reino. Él mismo lo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto, según Juan 10:9. Y según Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Cuál es esa puerta abierta? Yeshua, que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso es en Apocalipsis 3:8. Entonces, ¿quién es Yeshua en el reino? Él es la puerta de entrada al reino. ¿Quién es Yeshua en el reino? Él es el juez del reino. Según Juan 5:22-27 dice, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto, digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá juicio, mas pasó de muerte a vida. De cierto digo, vendrá hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo y también le dio potestad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Hijo de Dios, hijo del hombre. Representa a Dios y representa al hombre. Ante Dios es un intercesor y ante los hombres es el juez. Entonces, revisemos esa parte. Yeshua es el juez de toda la tierra, pero también es quien gobernará todas las cosas. Todos los reinos de la tierra serán gobernados por Yeshua. Apocalipsis 11:15 dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos de este mundo son reducidos a nuestro Señor y a su Cristo, y él reinará para siempre jamás. ¿Quién es Yeshua en el reino? Quien gobernará todos los reinos de la tierra, amados. Estos reinos corruptos de los cuales estamos cansados, estos gobiernos de politiqueros traquetos y fraudulentos que nos
subyugan, que nos humillan, que nos maltratan, todos serán subyugados por el reino de Dios y por el rey del reino, que se llama Yeshua, quien gobernará todos los reinos de la tierra. ¿De quién más es Yeshua? Es el primogénito que resucitó de entre los muertos con cuerpo glorificado. Como Yeshua nació de una mujer mortal, pero engendrado por el Espíritu, aquí en la tierra. Era un ser humano, solo que sin pecado, pero cuando muere, resucita y recupera su cuerpo celestial, su cuerpo angelical. En Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y el Salmo 89:27 dice, yo también le pondré por primogénito alto sobre los reyes de la tierra. Él es el primogénito. Y ojo, aunque es el primogénito, el hijo mayor de nuestro padre y se hace llamar nuestro hermano, no es como nosotros. Nosotros somos humanos mortales redimidos, vueltos a esa comunión íntima con el Padre, pero él nunca deja de ser Dios porque es el primogénito de toda la creación, porque también se convirtió en ser humano como nosotros para poder morir por la humanidad. ¿Quién más es Yeshua? Es quien tiene toda potestad en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2:8 dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo máximo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda rodilla se doble. No, que yo no creo en ese Yeshua, que a mí no me gusta, que la religión no me gusta. Hey, te mueres, te vas al infierno, y aún en el infierno tienes que reconocer que Jesús es el Señor, aunque ya estés perdido. Pero tú le reconoces y mueres y vas a la presencia del Padre y allá le reconoces como Señor, pero estás vivo aquí en la tierra y Él se manifiesta y tendrás que decir, Jesús, tú eres el Señor. Mire, todos perdidos, condenados y malditos, salvos, todos, toda rodilla se doblará y reconocerá que Yeshua es el Señor en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Quién más es Yeshua? Yeshua es el mediador entre Dios y los hombres. No es un cura, no es un pastor, no es un santo, no es una virgen. Se llama Yeshua. En primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios. Asimismo, un solo mediador entre Dios y los hombres. El hombre Yeshua es su nombre. Y en Hebreos 12:24, y a Yeshua, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre del esparcimiento, que habla mejor que la sangre de Abel. Yeshua es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay un gran sumo pontífice aquí en la tierra, ni papa, ni pastor, ni apóstol, ni santo, ni virgen, nada ni nadie. El único entre Dios y los hombres se llama Jesucristo, el Dios hombre. Entonces es importante revisar esto para que no estemos enredados con tanta falacia que se da en este mundo. Y también es el intercesor de los hombres. Romanos 8:34 dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Dónde está la condenación y la culpa de los hijos de Dios? No, que yo me equivoqué, no, que yo hice esto, no, que yo hice lo otro, y entra en condenación y culpa y ¡pum!, se derrumba. No, Él intercede por nosotros. Vamos, Señor Yeshua, no quería hacer esto, me equivoqué, perdóname, y automáticamente Él intercede delante del Padre por ti para restaurarte a esa comunión íntima. No estoy justificando lo malo, ojo con eso, que la gente piensa que porque tenemos a un intercesor podemos hacer lo que nos da la gana. Recuerde que la paga del pecado es de la muerte, y tanto va el cántaro al pozo que termina rompiéndose. Hay muchos cristianos que son cortados de la faz de la tierra
por abusar de los atributos del reino, por menospreciar y tener en poco lo que papá hizo a través de su hijo en el madero. Ojo con eso. Pero también es el abogado. No, que yo soy pobre, no tengo abogado. Si tú caes en un delito de acá, legal entre los hombres, la ley te encarga un abogado de oficio. Si usted no tiene dinero para pagar, el mismo gobierno le pone un abogado que lo defienda, ¿verdad? Pero en el reino hay un abogado. En primera de Juan 2, uno dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos delante del Padre a Yeshua el Cristo justo. Él es nuestro abogado. Miren, cuando Dios va a mirar al hombre, lo mira a través de uno que está entre Dios y los hombres. Se llama Yeshua, porque él es el abogado defensor de sus hijos, para que la ira de Dios no lo destruya. O si no, imagínense con tanta cosa rara que hacemos desde cuando nos tuviéramos ya destruidos e idos al infierno. Pero no, su sangre representa nuestra santidad. Su sangre representa nuestra justificación. Su presencia por su espíritu en nosotros representa la libertad. No estamos solos. No, que yo me estoy muriendo, a mí el pastor no me llama. Ay, si tienes al mejor en tu corazón. Y hay hermanos así pues, pretenciosos porque como vienen del mundo y su mamá los pechichaba, los consentía, los mimaba y los cargaba. Y espérese un momento. No estás solo. No importa la crisis que estés viviendo. Él está en tu corazón. Solo tienes que apelar a él. Y otro, Yeshua es el rey. Él es la puerta. Él es el juez que gobernará todos los reinos de la tierra. Es el primogénito de los que resucitaron. Quien tiene toda potestad, es el mediador, es el intercesor y es el abogado. Entonces, mi pregunta poderosa para ti en esta oportunidad ¿es Yeshua el rey de tu vida? ¿Te has puesto a analizar o te has hecho esta pregunta? ¿Es Yeshua el rey de tu vida? Con esta pregunta damos por terminada nuestra enseñanza de hoy. Prepare su corazón para que se mueva en toda la plenitud que Yeshua le está demandando. Bendiciones.